Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo, bienvenidos a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Se conoce como fusión nuclear a un proceso de transformación de la materia que libera enormes cantidades de energía. Vamos a platicar con el doctor Julio Herrera, físico del Instituto de Investigaciones Nucleares, quien nos cuenta de los esfuerzos por reproducir este fenómeno en los laboratorios y cómo, en caso de alcanzarlo, se conseguiría el santo grial de la física nuclear. Esto es Los Observadores. Bienvenido a Los Observadores, doctor. Recientemente, científicos en Estados Unidos anunciaron un hallazgo que, suena espectacular. Avances en la fusión nuclear. Para eso lo hemos invitado, doctor. ¿Nos podría explicar qué significa fusión nuclear y por supuesto, qué diferencia tiene con la conocida fisión nuclear? Bien, muchas gracias por la invitación. La diferencia es justamente que se trata completamente del opuesto. En el caso de la fisión nuclear, lo que se hace es romper núcleos pesados, como el uranio, para formar núcleos más ligeros, de tal forma que la masa de los núcleos que resultan de esta ruptura tienen menor masa que el núcleo original. Entonces, la diferencia de masa se convierte en energía, de acuerdo con la conocida fórmula de Einstein de que la energía va como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y qué es con la energía con la que funcionan actualmente los reactores en el mundo? Esa es la forma como obtienen su energía los reactores nucleares hoy en día. Y por otro lado, la fisión es justamente lo opuesto. Ahí de lo que se trata es de unir núcleos ligeros, como por ejemplo núcleos de hidrógeno, para formar núcleos más pesados, como el núcleo de helio, y por un proceso semejante también se tiene liberación de energía. Entonces, aunque puede parecer paradójico, tanto rompiendo núcleos pesados como uniendo núcleos ligeros podemos generar energía nuclear. Y la fusión nuclear en realidad es algo mucho más conocido que la fisión, en el sentido de que es algo que se descubrió desde la primera mitad del siglo XX y es el proceso mediante el cual se sintetizan los elementos en el interior de las estrellas. De tal modo que mucho antes de que se hubiera descubierto la fisión nuclear, ya se conocía la fusión nuclear, pero es mucho más difícil de poder conseguir en el laboratorio y poder mantenerla de manera controlada. Y precisamente de aquí viene esta gran búsqueda que se le ha hecho llamar el santo grial de la energía o incluso podríamos decir la piedra filosofal, porque tener la posibilidad de reproducir este fenómeno, como ocurre en el Sol u otras estrellas, en la Tierra sería una alimentación energética prácticamente infinita, ¿no? Tendría la ventaja de que no produciría los desechos radioactivos que producen los reactores de fisión nuclear, por un lado, y el combustible sería mucho más accesible, que vendría básicamente de litio en la Tierra y de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno que se encuentra en el agua. Entonces, sería mucho más abundante que el uranio, por ejemplo. Ahora, en términos prácticos, doctor, ¿qué significa este avance que afirmaron y que estuvo en todos los medios? ¿Qué significa para la ciencia? ¿Está abriendo esto una nueva era de la energía nuclear o es tan solo un avance de laboratorio que tendrá pocas repercusiones? Por un lado, es un resultado muy interesante, muy emocionante, porque representa un paso dentro del proceso, pero todavía se está lejos de poder llegar a ser un reactor de fusión nuclear, por desgracia. Básicamente de lo que se trató este experimento es de producir una especie de mini explosión nuclear en el interior de una cápsula. Lo cual es interesantísimo, lo comentábamos antes de iniciar el programa, la posibilidad de reproducir pequeñas explosiones atómicas. Pero de manera controlada. Muy controladas, así es. De tal modo que esto no produce ningún daño y a partir de la energía que se libera, eventualmente se esperaría poder producir energía eléctrica. Pero a este nivel todavía se está muy lejos de poder conseguirlo. Básicamente, se tiene un proceso semejante al que ocurre en las estrellas. En las estrellas, la fuerza gravitacional se encarga de comprimir el hidrógeno para producir temperaturas y densidades suficientemente grandes para que los núcleos
puedan acercarse y producir estas reacciones de fusión. Aquí, en lugar de eso, lo que se hace es comprimir la cápsula por medio de rayos láser. Y de una manera indirecta en este experimento en particular, en donde los rayos láser primero se convierten en rayos X dentro de una cavidad y son estos rayos X los que se encargan de comprimir la cápsula de combustible. Entonces, lo que ellos demostraron fue que la energía que producían estas reacciones de fusión era mayor que la energía de los rayos X. Sin embargo, todavía se está lejos porque es menor energía que la que se tuvo que invertir en los rayos láser. Es apenas algo así como una centésima de la energía de los rayos láser, aunque sí es mayor energía que la de los rayos X. De la conseguida. Ahora dígame, doctor, en el futuro, desde su perspectiva, ¿es viable pensar que la fusión será una realidad o seguirá siendo una utopía dentro del mundo de la física? Bueno, hay mucha gente que está trabajando en esto y se ha establecido ya una especie de mapa hacia la fusión nuclear, de tal modo que se esperaría que dentro de un plazo de unos 40, 50 años se pudieran tener ya reactores produciendo energía eléctrica para la red. Pero no sería tanto bajo el punto de vista de este concepto de fusión por láseres, sino otro concepto diferente que es el de confinamiento magnético. Entonces ahí lo que se hace es aprovechar que estas partículas que se están utilizando son partículas cargadas en un plasma, es el cuarto estado de la materia comparable con el fuego, y de tal modo que dentro de una especie de botella magnética que se llama tokamak se puede llegar a temperaturas y densidades suficientes para generar esta energía. Doctor, hablando de energía nuclear, sí, aunque toquemos el tema de la fisión, hay un gran debate, y sobre todo a raíz de lo ocurrido en Fukushima, donde algunos países poderosos como Alemania retiran o por lo menos tienen la intención de dejar de utilizar energía nuclear, en tanto que sabemos que otros, como Gran Bretaña, como Francia, China, como India, China, Arabia Saudita, Corea, están construyendo grandes reactores. Entonces siempre es un debate la energía nuclear. ¿Estamos viviendo un ascenso en la industria nuclear o un descenso? ¿Cuál es la situación en el mundo? Bueno, qué bueno que lo pregunte. En realidad yo creo que la energía nuclear es algo con lo que se va a seguir viviendo todavía durante varias décadas por la cantidad de energía que produce de manera confiable. Pero esto va a ir decayendo. Tengo la impresión de que dentro de un futuro no muy lejano vamos a tener un periodo de transición en donde la fisión nuclear y la fusión nuclear podrán trabajar de manera conjunta. A lo que me quiero referir es a que, por ejemplo, el problema fundamental de la fisión nuclear son los desechos radioactivos, en particular la producción de desechos radioactivos que pueden durar decenas de miles de años. Bueno, a través de neutrones... Y que han creado esta muy mala fama precisamente claro, sí, de la energía nuclear. Es un problema prácticamente no resuelto, aunque muchas personas dicen, bueno, esto se puede poner en formaciones geológicas estables, sí, bueno, pero son desechos que van a durar decenas de miles de años y no sabemos qué va a pasar en decenas de miles de años. Utilizando la fusión nuclear se podrían transformar esos elementos de vida media larga a vida media corta, de tal modo que en lugar de durar decenas de miles de años, duraran, por ejemplo, 100 años. Eso ayudaría a resolver un problema que se ha venido creando. Hay investigaciones que están ahorita hay en investigaciones este que tenemos en esa dirección, sí. En relación a México, México es un país que inició tempranamente, bueno, relativamente temprano comparado con Latinoamérica, una experiencia nuclear en Laguna Verde, lo cual crea, me imagino, por lo menos un grupo de científicos que conocen el tema. Sí. Sin embargo, luego hay una interrupción grande de esa estrategia. ¿Qué hay ahorita en nuestro país? ¿Esta experiencia qué nos deja? Bueno, ¿Y retomaremos el uso de energía nuclear en México? Hay un grupo de ingenieros nucleares que se han mantenido al tanto de los avances, que han trabajado en lo que se llaman los
reactores de tercera y de cuarta generación, que serían los que vendrían a reemplazar reactores como los que actualmente se utilizan en Laguna Verde. Que les queda poco tiempo de vida, Pero por cierto. va a depender de la respuesta de la sociedad mexicana, el que se hagan más reactores nucleares en México o no. Es un problema más complicado que no depende nada más de ellos. Desde su perspectiva, doctor, ¿cuál fue el gran aprendizaje del accidente ocurrido en Fukushima? Bueno, fue una consecuencia de un fenómeno natural, pero ¿cuál fue el aprendizaje que tuvimos dentro del manejo de la industria atómica? Bueno, se aprendieron muchas cosas. Desde luego, se tenía una confianza seguramente mayor de la que se debió haber tenido en aquel momento en la seguridad de las plantas nucleares. Por ejemplo, se hablaba mucho de que la defensa a profundidad de los reactores era suficiente para evitar este tipo de accidentes. Sin embargo, se vio que había circunstancias en las que podrían producirse accidentes por otras razones. Por ejemplo, las albercas de combustible gastado que tienen estos reactores no estaban perfectamente cubiertas por esta filosofía de defensa a profundidad, y las explosiones que se llegaron a producir ocurrieron no tanto por el interior de los reactores, en donde el accidente de alguna forma fue contenido, sino por el sobrecalentamiento en las albercas. Eso no quiere decir que no haya habido problemas mayores en el interior de los reactores. Sí hubo una fusión de los núcleos de algunos de los reactores, y eso es algo que todavía no se ha entendido completamente, pero en una buena medida esa parte del accidente sí fue contenida por la filosofía de defensa a profundidad, no así lo que ocurrió con las albercas. Qué importante línea de investigación llevamos a cabo aquí en México, desde la ciencia mexicana, en este sentido, en el sentido de investigación nuclear. Actualmente, ¿qué líneas trabajan? Bueno, dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hay personas que están trabajando en distintas formas de manejar el combustible dentro de los reactores de Laguna Verde, por ejemplo. Hay personas que se han mantenido también al tanto de los avances en los reactores del futuro. Dentro de la Universidad Nacional hay un grupo con Juan Luis François que empieza a analizar este problema que mencionaba yo de la reducción de los desechos radioactivos de los reactores de fisión utilizando los neutrones de los reactores de fusión nuclear, por ejemplo. Y hemos tratado de mantener un pequeño grupo, no siempre con mucho éxito, que siga trabajando en la parte de fusión nuclear. Ahí es algo que tenemos que incrementar. Pues sin duda interesante, doctor, todo esto que sucede en torno a lo que es un futuro inminente, la energía nuclear, bien sea en fisión o bien sea más utópicamente en fusión. Esto es Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Doctor, muchas gracias. El dengue, antes concentrado específicamente en el trópico, se ha convertido en un problema de salud pública debido al creciente número de casos en áreas donde antes ni se conocía. Es consecuencia clara del calentamiento de nuestro planeta. Hace unas décadas, el mosquito transmisor del dengue solo vivía en lugares de no más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y ahora se adapta y sobrevive a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es una preocupación para países como México, que ante los calores han visto elevarse dramáticamente las infecciones por dengue. Para tener una idea de cómo se ha disparado esta enfermedad, del año 2000 al 2004 se registraron 6000 casos de dengue en México. En 2009, solo en un año, fueron 35,000 personas las infectadas, y en 2013 la cantidad subió a 60,000.
pero la preocupación es por el dengue que viene del futuro. La curva de crecimiento sigue pronunciada hacia arriba y los expertos saben que en cualquier momento el dengue será una amenaza para ciudades como la capital mexicana, por ejemplo. Una buena noticia recién anunciada en el mundo científico es que ya está muy cerca de salir la vacuna para prevenir el dengue. Será uno de los nuevos productos empujados por el cambio climático.